manera. Entonces eso es lo primero que van a hacer. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Soldada. Entonces, después, como es una pieza, vamos a colocar los planos. ¿Correcto? Visibles. Pero sin carga no necesitamos. Entonces es eso lo primero que vamos a hacer. Después por favor me van a colocar, que ya lo saben hacer, me van a colocar dos planos paralelos con respecto a la vista lateral, uno hacia la derecha a 250 y uno hacia la izquierda a 250 milímetros. Lo siento en cuenta, sí señor. De esa manera. ¿Listo? Ahora, por favor, en el plano 1 van a colocar una línea constructiva aquí en el centro y van a centrar, que ustedes ya saben que tienen que coger el punto medio de la línea chief, este plano, y le dicen coincidente, de 550, por favor. ¿Listo? Le dicen aceptar. Por favor, regresan a la isométrica. Y vamos a generar con respecto al plano 1 un plano inclinado hacia adentro a 5 grados. Entonces les recuerdo cómo se hace. Geometría de referencia plano. Damos clic en este plano 1 y damos clic en la línea que va a ser las veces de bisagra. Y acá en la opción de ángulo vamos a cambiarlo por 5 grados, pero hacia adentro, entonces le decimos aquí invertir, para que quede de esa manera. Cuando lo veamos de frente, queda de esa manera. ¿Listo? Y por favor, hacen exactamente lo mismo con el plano 2. O sea, colocar la línea constructiva de 550 centrado. Y con respecto a ella, van a hacer el plano a 5 grados. O sea, de tal manera que cuando se ven de frente, los dos quedan de esa manera. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado por favor lo que vamos a hacer. Entonces en el plano 3, este plano 3,
vamos a hacer un croquis. O porque el centro del plano 3 es este, ¿no? Para eso está aquí el origen. De todos modos está inclinado. Entonces tengan en cuenta esto. Les voy a trazar por acá una inclinada, una horizontal y una inclinada de esa manera. ¿Listo? Van a centrar nuevamente esa línea. Ahí ya me quedó centrada, la dejamos de 450. Y los extremos inferiores de las dos líneas inclinadas los dejan a la misma altura, o sea, dejen que sea horizontal. Para que queden, no necesiten sino modificar una sola. Y también, por favor, los van a dejar iguales. Después de eso, van a colocar un ángulo con respecto a la vertical de 10 grados. Y la distancia, la altura, va a ser de 650 milímetros. No quedó centrada, entonces toca centrarla. Listo. Que quede así, por favor, háganlo hasta ahí. ¿Listo? Sí, listo. Buenos días. Se les pone buenos días. Hello. Me voy a pasar muy malo. ¿Listo? Y nos falta, por favor, hacer un redondeo de 50 milímetros de ese croquis en los extremos de las inclinadas con las horizontales, con la horizontal. Le dicen aceptar y debe quedar de esa manera. Por favor, van a hacer exactamente lo mismo en el plano 4. Entonces háganlo, por favor. Señorita Reyes, No. este tema usted no creo que lo sepa. Sí. Le garantizo que no. Y va a incluir en su parcial. Entonces, por ¿No favor. lo tú? Sí, pero con la simulación, más planos, Ah, bueno, más. aparte de simulación, sí. Entonces, por favor, Voy. préstele atención, si es tan amable. Pero es una medida. Es difícil. Ahorita uno de sus compañeros se lo pasa. Entonces, plano 4. Les repito. Entonces voy a colocar la inclinada, la horizontal, la inclinada. Recuerden que necesitamos que sea centrado, que tenga 450 milímetros, 50, que los extremos inferiores tengan la misma altura y que sean iguales.
que el ángulo con la vertical sean 10 grados y la altura de las verticales sea 650 milímetros, con un redondeo de los extremos de 50 milímetros. De esa manera. ¿Listo? Entonces, después de eso, nos vamos a la pestaña de piezas soldadas. Y ahí nos vamos a la parte superior izquierda donde dice miembro estructural. Entonces, este se va a comportar muy similar a cómo se comporta el asistente para taladro. Es decir, vamos a tener diferentes estándares, los principales ANSI, ANSI pulgada, DIN e ISO. Entonces vamos a trabajar con ANSI. Después definimos el tipo, aquí aparecen todos los perfiles estructurales. Entonces, como se vio en la teoría, perfil estructural no solamente es tubería, también puede ser los perfiles que se utilizan para ventana, que pueden ser en L, en Z, en U, en C. Y vamos a escoger para este caso tubería redonda AL. Y ahí sí me define los tamaños. Entonces, para este caso vamos a buscar el de 1 pulgada tubo de 1 pulgada con la pared más delgada de 0.035 y observen, vamos a dar clic sobre la trayectoria, sobre las líneas. Pues apenas le demos clic sobre la trayectoria, él inmediatamente empieza a construir la tubería. ¿Listo? Para construir la tubería de acá sin salirnos, aquí tenemos que decir nuevo grupo, porque para que pertenezcan al mismo grupo deben estar continuos. Como no está continuo, entonces se crea un nuevo grupo. Y le damos clic a esa trayectoria. Entonces queda de esa manera. Creo que ya tienen mediana idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Columpios? ¿Un columpio? No sé. ¿Qué dice, señorita Palacios? Hacer barras. Señorita Risa. En su profesión, por favor. ¿Una silla? Ah, un caminador o algo así. Sí, ¿Esa? muy bien, un caminador. Ya casi con el señor Antelis llegamos allá. Entonces vamos a guardarlo. No, yo no estoy ni a la mitad de mi vida todavía. Ya va a empezar la bajada. Entonces, por favor, lo guardamos. ¿Listo? Y ahora vamos a unir esos dos elementos estructurales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un plano que sea coincidente a estas dos líneas. Entonces les recuerdo cómo se hace ahí en planos. Entonces vamos a tocar los puntos, 3 puntos que definen ese plano. Entonces vamos a tocar este punto y este punto, para que se vea totalmente coincidente con la línea guía que va por el centro de la tubería. Y le dicen aceptar. Teniendo seleccionado ese plano, por favor, vamos a hacer dos líneas.
horizontales. Que sean coincidentes con las líneas constructivas que me sirvieron de guía para la trayectoria de la tubería. Con respecto a este punto, vamos a colocar una altura de 150 y la separación entre los dos de 250, ¿correcto? De esa manera. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a unir, vamos a colocar dos travesaños uniéndolos de esa manera. Pero también tenemos que colocar un travesaño acá para evitar que se abra. Entonces, para no colocar planos podemos utilizar la opción que ya conocen de croquis 3D, que también la utilizamos en la parte de superficies. Entonces, línea, croquis 3D línea, y buscamos aquí el punto medio de esa línea inclinada y vamos al punto medio de la otra línea. Y hacemos lo mismo, por favor, para el otro lado. De esa manera. Ahora acá, para cerrarlo, entonces volvemos a pieza soldada, miembro estructural. Recuerden que yo les dije que se comportaba muy similar con respecto a asistente taladro. ¿Qué quiere decir? Que él conserva, a menos que yo le diga lo contrario, la última configuración. Entonces voy a mantenerla y voy a seleccionar a este señor. Recuerden que como está separado, nuevo grupo, como está separado, nuevo grupo, como está separado, nuevo grupo. ¿Listo? Y le digo aceptar. Entonces ya tengo de esa manera nuestra estructura, nuestro caminador. ¿Listo? Entonces ahí en el curso vamos a encontrar en la sección de diseño tubular que vamos a revisar el próximo viernes, ¿no? Hay que preparar esto para el próximo viernes porque el siguiente fin de semana hay quiz de eso, teórico. Entonces, ¿todo el fin de semana o solo hasta el sábado? como yo cuento y advierto desde el principio, la vez pasada había dicho que era viernes y sábado, ¿no? Esta vez iba a ser sábado, domingo y parte del lunes. En la parte de abajo aparece ahí primero una tabla de perfiles estructurales que les puede servir de guía para la selección del trabajo. Entonces aparecen, como les decía, los principales elementos: perfiles en I, perfiles en C, perfiles en L, perfiles en T. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Todos los trabajos que están haciendo necesitan como base la estructura, por eso lo estoy explicando desde ahora para que puedan arrancar con el trabajo. Por acá también aparece a descargar o crear perfiles personalizados, aparece ahí un videito de perfiles adicionales que vamos a tener, pueden utilizar. Y aquí aparecen tres ejemplos: la construcción de un nodo estructural, que como vimos en la parte teórica, ese nodo estructural se puede unir, bien sea soldado o atornillado. Entonces ahí le muestra cómo hacer. Y la construcción de una estructura soldada, que es una pasarela, y acá la construcción
de una base soldada. ¿Listo? Que a algunos les puede servir. Muy parecido. El sábado de la semana entrante, desde ahora, para que se programen, tenemos una actividad que se va a hacer en clase, para que no falte, por favor. No, perdón, el viernes de hoy anoche. ¿Listo? Mentira, sábado, que el viernes tengo que explicar la teoría. ¿Listo? Entonces, para los que se enferman, que saben con anticipación, los que van a matar al perro y al gato o los que van a pelear con el transporte público, ese día por favor no lo hagan porque van a necesitar el tiempo. Traten de llegar por tarde 6:15. ¿Listo? Entonces, ojo que lo siguiente sí lo hago solamente yo, para mostrar que no solamente vamos a utilizar parte estructural tubería, sino se puede utilizar otro tipo de perfiles. Entonces recordemos que, como dije al principio, lo primero que ustedes deben hacer para la estructura es la trayectoria definida en línea. O sea, con respecto a lo que ustedes ya saben, es muy similar a la operación de barrido. ¿Sí? Aquí. Y acá voy a seleccionar, en este caso, un tubo rectangular, a él. Y acá me dan las medidas de ancho, de largo y de espesor. Entonces voy a colocar una de 1,5 pulgadas con espesor de 0.056. Entonces coloco y él me une. Por defecto él hace aquí una unión a 45 grados, un corte automático. Pero si no quisiera, aquí en la parte de abajo puedo cambiar la forma como se dispone esa tubería. ¿Listo? Entonces queda de esta manera. Asimismo, yo puedo, él por defecto, si se dan cuenta acá, él coloca el perfil estructural independientemente de la geometría por defecto en el centro de esa geometría. Pero si yo quisiera, puedo cambiarlo y ubicarlo en otro de los componentes. Entonces ahí las medidas serían totalmente hacia adentro, correcto. Entonces dependiendo de la disposición geométrica que usted necesite. Entonces va a estar de esa manera, ¿listo? Continuando con el ejercicio principal. Entonces después de haber terminado el caminador, por favor vamos a ocultar los planos y los croquis. Alguien que le facilite a su compañera el ejercicio. Entonces, aquí, a pesar de que lo tenemos estructuralmente, si se dan cuenta, esto no está bien porque este tubo físicamente se está metiendo dentro de este elemento principal. Entonces tenemos que hacer un corte. Entonces ahí mismo dentro de la herramienta, al lado derecho, después de haber hecho el miembro estructural, se activa automáticamente esta opción, la de recortar, extender. Entonces ahí vamos a definir primero los 4 elementos que vamos a recortar. Y después, en la parte de abajo, definimos los sólidos con los cuales se intersectan, que son estos 4 bajantes. Y aquí le vamos a dar una separación para que me permita hacer la soldadura.
Le digo aceptar y queda de esa manera. Entonces hace este corte. Este corte, cuando yo hago estructuras, se llama una boca de pescado, que tome la abrace de cierta manera el tubo al que va a llegar y me da el espacio para la soldadura. Correcto. Entonces lo hace de esa manera. No se les olvide ir guardando. Ahora vamos a aplicar la soldadura. Esto va soldado. Entonces lo primero que van a hacer, por favor, es acá en el ojito activar la opción para que les permita ver los cordones de soldadura. Está más o menos en la parte izquierda, de la mitad hacia abajo. Después, estando ahí en piezas soldadas, aquí en esta parte aparece cordón de soldadura. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos elementos que corresponden o que se van a soldar, los dos tubos. Él automáticamente me da una previsualización de cómo sería el cordón, sería la geometría del cordón. Aquí vamos a darle por defecto un espesor de 5 milímetros y le digo aceptar. Entonces él le muestra esta opción, esta geometría, esta figura que me representa gráficamente la soldadura. Si no lo tuviéramos activo, solamente me mostraba el símbolo de soldadura, que ese símbolo de soldadura corresponde a lo que ya vimos en la teoría, que yo, si le digo aquí editar, que toda la soldadura va a aparecer aquí en la carpeta de soldadura, entonces yo puedo cambiar el símbolo. Entonces aquí en los símbolos de soldadura aparecen los diferentes. Recuerde que el símbolo de soldadura depende mucho de la geometría, de cómo se corten las piezas, de cómo se vayan a unir. Aquí puedo también cambiar esta parte del tamaño. Aquí puedo decirle, por ejemplo, la banderita significa que se construye en el sitio donde va a quedar, cosa que no pasa con el caminador. Y aquí automáticamente me coloca el círculo que significa todo alrededor. Por favor, hagan lo mismo para las otras uniones. Y les debe quedar de esa manera. ¿Listo? No se les olvide ir guardando. Háganlo hasta ahí, por favor. El cordón sea 1 milímetro o 100 milímetros, siempre se va a mostrar de la misma manera, es una representación gráfica. O sea, lo que me interesa es el símbolo. Ok. ¿Listo? Es más, por eso, para que lo vea y sienta que es real, pero no significa que sea de ese tamaño. ¿Listo? Bueno, entonces ya matamos el primer paso, vamos a matar el segundo. Entonces vamos a hacer el plano de ese caminador, que recuerden que ya tenemos la plantilla, entonces cómo lo vamos a utilizar para cuando vamos a hacer la representación, porque recuerden que ustedes también tienen que entregar planos de esa cosa. Entonces, para el plano, yo siempre he insistido, lo que tengo que hacer ahí antes de dos cositas. ¿Me recuerdan cuáles son? Por favor. Material. Primero el material. Muy bien. Entonces por acá en el material, clic derecho, vamos a colocar una aleación de aluminio y vamos a trabajar con una aleación (2014) T6. T6 es duro aluminio. Entonces, es un poquito más duro que el aluminio, como su nombre lo dice, pero sigue siendo liviano, o sea, tiene ciertas características cercanas
al acero, para que le da resistencia estructural. Clicar cerrar. Vamos a verificar acá en calcular, por ejemplo, las propiedades físicas. En este momento ese objeto está pesando un poco más de 1 kilogramo, que para una persona adulta mayor, que generalmente quien la usa, pues es bastante liviana, ¿sí? Para que no se vuelva complicado esa parte. Y ahí también puede dar la resistencia. Ya vamos para allá, no me spoileé. Ok. ¿Listo? Pero me falta una segunda cosa para los planos, que también les insistí. Excelente, por eso es que yo necesito que usted venga para que me ayude. Entonces recuerden que todas las piezas que ustedes hagan, para que las reconozcan los planos, aquí ya cuando terminaron, el último paso es irse a archivo y en propiedades declarar la propiedad material, evaluarla con material, declarar la propiedad peso y evaluarla con masa. ¿Listo? De esa manera. Guardamos y ahora sí vamos a llamar el plano. Entonces recuerden el proceso que se les explicaba cuando montamos la plantilla. Entonces nos venimos acá a archivo, crear dibujo desde pieza, archivo, crear dibujo de pieza, perdón, sí. Crear dibujo desde pieza, así. Le decimos examinar, buscamos la plantilla que ya conocemos, el plano SUNAP, la que hicimos, le decimos aceptar. Yo les decía que antes de cualquier cosa, ¿qué teníamos que hacer? Ahí, ¿me recuerdan por favor? La fuente. Cargar el texto. Les recuerden que se vienen aquí a las opciones. En propiedades de documento, cargar de documento externo, y recuerden que lo llamamos acumulado. Entonces, para que tome el tamaño. Ahora vamos a llamar la pieza. Entonces, lo primero, vamos a llamarla isométrica. Vamos a colocarla por acá. Les recuerdo que si la isométrica debe llevar color. Entonces la activamos acá y dense en cuenta que inmediatamente ya me reconoció el material y me reconoció el peso en gramos. ¿Correcto? Si no hubiéramos declarado las propiedades en la pieza, esto quedaba en blanco y no era error de la plantilla, sino error de la pieza. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, mire que también declara el nombre del archivo y declara aquí la escala, que esa escala él la sugiere, pero yo la puedo tener acá, la tengo acá y la puedo variar. Si la quiero más grande o la quiero más pequeña, o si quieren yo la puedo personalizar. Después de eso vamos a llamar las vistas. Si no me la reconoce acá, yo puedo actualizar y aquí vuelve a llamar las vistas correspondientes. Aquí me va a aparecer, si tengo varios elementos abiertos, me los muestra con vistas de cuál quiero hacer. En este caso uno solo. Vamos a colocar la vista frontal, desplazamos hacia la derecha y colocamos la lateral derecha de esa manera. Y ahora vamos a colocarle las medidas, pero como nosotros lo hicimos muy juiciosos y acotamos todo, entonces no necesitamos que acotar automáticamente. Sencillamente le decimos aquí elementos del modelo, selecciono que aparezcan las dos vistas del dibujo, estas dos. Debemos declarar que aparezca una vista y que aparezca la otra. Y acá, que eso sí no lo muestra automáticamente, por favor activamos esta opción, la de símbolos de soldadura, que por defecto no lo tiene, solamente me va a mostrar medidas. Si llegáramos por ejemplo a tener agujeros como avellanados o refrentados, también hay que declararlos acá, en esta parte, ¿correcto?
Le decimos aceptar, le decimos que sí, y él lo que hace es que reparte automáticamente, proporcionalmente las cotas. Ahí me las entrega desordenadas, entonces ¿cómo las organizo? Selecciono inicialmente la vista frontal, todas las cotas, me paro encima de una, le doy clic derecho, me vengo a la opción de alinear y ahí más o menos en la mitad busco la opción organizar automáticamente. Entonces él coloca ahí las vistas, más o menos las cotas de ese tamaño. Y hacemos exactamente lo mismo con la vista lateral. ¿Listo? Ahí de todos modos las cotas, por ejemplo, de soldadura me quedan montadas, entonces las puedo separar manualmente. Señorita, todas las cotas de soldadura. Y entonces, para complementar la pregunta de la compañera, yo tengo también, recuerden que usted entrega este plano a una persona X de un plan en taller, que debe tener la capacidad con la información que usted le entrega de construirlo. ¿Está claro? Entonces, a partir de eso, me falta definir o entregar la información de cuántos tubos tengo que cortar y con qué distancias. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí en tablas, me vengo a la opción de lista de cortes para pieza soldada. Y toco esta vez y le digo aceptar. Él inmediatamente me monta esta tabla, donde dice que tengo 6 elementos. El primer elemento tiene 4 unidades, este 4, este 2, este 1, este 2. Todos son el mismo tipo de tubo que nosotros declaramos y aquí aparecen las distancias en milímetros a las cuales se deben cortar. ¿Cómo sé cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3, cuál es 4, cuál es 5 y cuál es 6 en este caso? Entonces vamos a utilizar ahí la vista isométrica. Entonces ahí nos venimos aquí a globo. Entonces vamos a dar clic sobre los diferentes elementos. Entonces estos serán 3, este será 1. Este será 6, este será 4 y este será 5. Entonces corresponde a la información que tenemos. Entonces, por acá me falta es 2. Los codos. Y 2 es este. Profe, pero 1, 2 y 3 generalmente es una sola Es pieza, una ¿no? sola pieza. ¿Por qué me la muestra así? Pero la declara, entonces sumaría, la declara como aparte, porque estos son también los dobleces. ¿Listo? Aquí yo puedo esta tabla, o una cosita, que lo dije, pero a veces no me prestan atención. Los planos funcionan igual que los ensamblajes. ¿A qué se refiere? Ellos son un archivo de relación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted me entregue este plano, también me debe entregar la pieza. Porque si solamente me entrega la plano y no la pieza, cuando yo vaya a ver el plano sale en blanco, para que no cometan ese error. ¿Eso qué quiere decir? Que son las ventajas que se les explicaba desde el primer momento que usaron SolidWorks. Es una herramienta paramétrica. ¿Qué significa? Que yo los cambios que haga sobre la pieza se van a ver reflejados en el ensamblaje, se van a ver reflejados en los planos, sin necesidad de hacer todos los cambios. Se actualiza automáticamente. ¿Correcto? Pero si yo cambio los vínculos, o sea, si yo me pongo aquí a cambiar el nombre, que este no se llame 1 sino X, rompo ese vínculo, sí lo puedo hacer, pero ya no podría, los cambios que haga acá en los planos los toma la pieza. Pero sí puedo editar, por ejemplo, los encabezados de las tablas, para que sean un poquito más cortos, para que quepan dentro del plano. Y lo puedo agrupar seleccionándolo muy similar a una tabla en Word para que se recoja y se ajuste el tamaño.
y lo ubicamos ahí sobre los bordes. ¿Listo? Ahora, para la soldadura, también, segundo paso, segunda tabla, entonces habla de tabla de soldadura. Voy a tocarla otra vez. Le digo aceptar. Entonces, sobre el elemento 1, sobre el elemento 2, sobre el elemento 3, pues voy a tener acá de 5 milímetros. Entonces, acá. Ahí me declara los elementos de la misma manera. Y me dice cuáles son las soldaduras. O porque acá no me tomó el texto, entonces me toca declararlo. Porque hay 3 soldaduras. Una, dos, una, dos y tres. ¿Por Una planos? Acá, dos y tres, por las longitudes del tubo. O sea, aquí hay dos de estas y aquí hay dos de estas. Son las cantidades. ¿Listo? Ahora, una vez ya lo tengamos listo, el plano, recuerde que las cotas aquí no se pueden montar, entonces habría que modificar aquí, hacer algunos cambios. Una vez ya lo tengamos listo, igual vamos a guardar. Él por defecto guarda con el mismo nombre de la pieza, mantengámoslo así, pero sí tratemos de crear una carpeta que se llame planos, para tenerle el orden. ¿Listo? Entonces me debe entregar los planos, me debe entregar la pieza, me debe entregar el ensamble, pero también me debe entregar los planos en PDF. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los construimos? Ya cuando lo tengamos listo como dibujo, cuando ya no tengamos más cambios, nuevamente le guardamos y después le decimos nuevamente guardar, pero aquí en la opción de dibujo lo cambiamos por favor a PDF y le decimos guardar. Ahí va a aparecer el plano. ¿Qué ventajas tiene? Que su cliente, cualquiera que usted lo mande a hacer o para mostrarle el diseño, no necesita tener el software para poder visualizar. O sea, lectores de PDF hay cualquier cantidad. Ese es un punto a favor. El punto en contra es que si usted aquí al revisar el PDF se da cuenta que me quedó mal una cota o mal montada o me faltó o me sobró, etcétera, etcétera. No puede modificar. No puedo cambiarlo acá. Entonces, ¿qué me toca? Cerrar, venirme en el dibujo, hacer los respectivos cambios y volverlo a actualizar. ¿Está claro? Entonces, preguntas hasta ahí, por favor. ¿Todo claro como el río Bogotá? Bien. Entonces, tercera cosa de la clase de hoy. Vamos a generar, como pidió el señor Antelis, cómo se va a comportar físicamente, o hacer una aproximación física del comportamiento estructural de esa pieza, porque vamos a tener una carga. ¿Cómo será la carga de uso de ese elemento? ¿Cómo será? En el centro, en la parte superior. O sea, peso. O sea, lo que hace el paciente es que lo coloca, da el paso y se apoya. O sea, todo el peso va sobre Sobre el centro. Entonces, eso, sobre esa, ya saben, los mecatrónicos, entonces ahí va a tener una viga que va a tender a fallarse. ¿Listo? Entonces, venga para acá, modelo invitado. Para que ustedes sí me entienden, pero los gráficos de pronto no. Para entender, por favor. Y venga, camine para acá. Camine para allá. Quédese ahí.
Pregunta. ¿No con qué, genios? Que ya los vi con la negra intención. Digo es, ¿por qué tu compañero puede caminar y desplazarse? ¿Por qué no hace, no con qué, por lo leí? Y no queda como el baile de Michael Jackson, para que se repara. Fricción. Por la fricción. ¿Está claro? Cualquier estructura, en este caso el cuerpo humano es una estructura, siempre va a estar conectado a este hermoso planeta Tierra o al entorno en un punto para poderse mover. ¿Está claro? Porque si no hay un anclaje, por eso siempre, recuerden que yo les decía a ustedes, cuando llamábamos la primera pieza, el por defecto estaba fija. Pero si yo la ponía a flotar para poder acomodar los planos, recuerdo lo que hacíamos con la caja, y no la fijaba, esa cosa nunca se iba a mover porque quedaba flotando allá en el espacio. ¿Sí? Por eso los objetos como los cohetes, ellos no se mueven por sí mismos, ellos necesitan de un elemento fijo que puede ser un planeta, y aprovechar su gravedad para que lo lance. Porque en el espacio no hay nada, hay vacío, entonces no hay rozamiento. Venga caminando para acá. De frente, siga caminando, quédese quieto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa? Ya tengo dos puntos fijos. Cuando haya dos puntos fijos, la estructura se vuelve indeterminada. Y al ser indeterminada, no hay movimiento. ¿Está claro? Esa es la explicación física. Listo, siéntese, gracias. Entonces, siempre yo tengo que tener anclado a un punto, pero no lo puedo anclar a dos. Porque si lo ancla a dos, o sea, cuando usted tiene un carro, lo que ancla el carro a este planeta son las ruedas. Pero cuando usted se lo pone a un muro, ya hay una segunda opción que ya no se mueve. Y eso se llama un elemento estáticamente indeterminado. ¿Sí? Que cuando yo les quiero colocar a usted y complicar la vida, le pongo con un rodamiento o le pongo un resorte. Con eso soy feliz viendo cómo me rascan la cabeza. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué hacer la explicación? Entonces vamos a hacer la simulación física. O, para hacer la simulación física, primero vamos a guardar o a crear un nuevo archivo. Guardamos como, y aquí yo le voy a adicionar una S para significar que es la simulación. ¿Por qué cambia? ¿O qué tengo que quitarle? Le tienen que quitar, por favor, todas las soldaduras, que las soldaduras se desprecian para ese caso. Y lo mismo le van a quitar los cortes. ¿Sí? Ocultar. Eliminar. Eliminar. Ok. ¿Está claro? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, por acá en las opciones se van a complementos. Recuerden que yo en algún momento les decía que preferiblemente ninguno de estos complementos debe estar activos. Cuando ustedes lo instalan aquí por multimedios, aquí le aparecen algunos activos. Estos son complementos o herramientas que me sirven para ciertas cosas específicas. ¿Por qué no debe estar activo? Porque así lo use o no, él se carga. Y carga la memoria. Y generalmente no siempre los voy a usar, entonces ¿para qué? Entonces preferiblemente siempre trabajen activando los complementos en la parte izquierda, que solamente se activan cuando lo necesitamos, en este caso el simulation, SolidWorks Simulation. ¿Listo? Le digo aceptar. Él automáticamente espera un momento y me aparecen aquí dos pestañas, una que dice simulación y otra que dice preparación para el análisis. Entonces nos vamos aquí a la simulación. Ahí en la simulación vamos a generar un nuevo estudio. Por defecto, inicialmente lo que siempre vamos a montar es un análisis estático. Una cosita. Hablo sobre todo con los mecatrónicos que esta ya la saben, los biomédicos apenas lo están viendo. Usted por allá en cálculo, aunque si fueron juiciosos en su colegio, no sé, también lo vieron. Tengo aquí declarada una función por un rango.
¿cómo hago para sacar el área bajo la curva? Es la que tanto les toma el pelo. ¿Y cómo? Hay varios métodos. ¿El más fácil cuál es? Sí, sí, pero ¿cómo? Hago particiones, ¿cierto? Ah, sí. ¿Qué pasó? Entonces hago una serie de rectángulos, porque son figuras conocidas. O sea, conozco el área de un rectángulo, que es base por altura. En la medida en que esta base sea más chiquitica, la precisión es mayor porque este error es menor. Esa es la ventaja. La desventaja es que tengo que hacer una serie de particiones, muchas, ¿cierto? O sea, se aumenta la complejidad del ejercicio. En elementos tridimensionales, yo tengo la misma historia. Puedo convertir ese sólido, o el que sea irregular, en formas conocidas. Un hexaedro, o sea, un cubo. Y la otra, un tetraedro, una pirámide de base triangular. Estos dos métodos los tiene ANSYS, que ustedes lo van a ver más adelante, mecatrónicos. Y tiene la ventaja de que yo puedo jugar con estas distancias y con la cantidad de nodos. Que la versión académica más o menos tiene 400.000 nodos para solucionar. SolidWorks solamente tiene este método. Generalmente este método lo que tiende, o sea, lo ideal es que la respuesta esté por debajo, sea igual, menor o igual al 10% de error. ¿Correcto? ¿Eso en qué se traduce en términos prácticos para ingeniería? Que cuando no existía la simulación por elementos finitos, yo tenía que construir un montón de cosas antes de sacarla al mercado y someterlas a la carga y hacer un análisis estadístico. Generalmente los señores, cuando ven resistencia a materiales no mecatrónicos, dicen que los esfuerzos deben ser calculados con un ciclo infinito. El ciclo infinito es más de 1.000.000 de pruebas. Imagínense hacer usted 1.000.000 de estos elementos. No hacían tantos, hacían 100.000, la décima parte. Pero ¿cuánto cuesta hacer 100.000 de esas cosas antes de vender el primero? ¿Y cuánto tiempo se demora? ¿Está claro? Pero si ahora ya tenemos un estimativo por análisis computacional, que todavía no es preciso, porque lo ideal es que esto, si lo ponemos en términos bidimensionales, no fuera un rectángulo, sino una línea. Pero no, el software es capaz, el computador no es capaz. Por términos de rendimiento, no es capaz, se muere. O sea, no puedo hacer esto, se llama un mesh mallado. Entonces no lo puedo hacer totalmente refinado, porque el computador se va a morir. ¿Procesamiento gráfico o Procesamiento. Tanto biomédicos como mecatrónicos creo que entienden que toda esta cosa está depositada en un dispositivo electrónico y que la mitad del consumo energético, transmisión de datos, transmisión de información, se pierde, se queda en el camino y se traduce en ¿qué? ¿Valor? Temperatura. ¿Sí? Se supone que estamos empezando con computación cuántica, entonces desaparece la barrera física, entonces se supone que esto ya lo vamos a llevar a hacer, pero todavía no es posible. Pero ya estamos cerca. Entonces, ¿eso qué significa? Que las 100.000 pruebas ya las reducimos a 10.000. Y en términos prácticos, algo que ustedes ven todos los días. Hoy en día, de las diferentes marcas, usted ve que cada 3 o cada 4 años cambian de modelo. Y una de las razones que facilita eso es esto, porque los recursos, el dinero, el tiempo que utilizan para determinar si eso es seguro o no, porque volviendo al caminador, si usted saca ese caminador sin probarlo, y esto lo hablo con los biomédicos, usted sabe que más o menos los hombres a los 55 años empezamos a perder densidad ósea, más o menos, 50, 55. Las mujeres después de los 35, por tema hormonal. Eso significa que un adulto mayor de 70, de 80 años, su densidad ósea es muy bajita, o sea, si se llega a caer, se parte hasta el alma. Y
Entonces, si usted me dice que eso a mi papá, a mi abuelo le sirve, y no sirve y se va de cabeza, que generalmente el órgano más comprometido es la cadera, cuando hay fractura de cadera es prácticamente la muerte para un adulto mayor, su empresa se puede ganar una demanda así de pequeñita. ¿Está claro? Entonces yo tengo que garantizar que mi producto sirve y obviamente que sea rentable para mí, pero que no vaya a dañar al paciente. Entonces, volviendo a los vehículos, eso hace que antes teníamos modelos, pronto ustedes me recuerdan, el señor Telexi, el Renault 4. El Renault 4 duró en Colombia casi 40 años, en el mundo duró casi 70. Y no era porque fuera bonito y porque fuera buenísimo, sino porque tenía que invertir un montón de plata, tenía que recuperarla. Hoy en día, como disminuyen los costos, la inversión es menor, el retorno de la inversión es más rápido. Entonces, volviendo aquí al cuento, una vez definimos ahí la parte del estudio, le digo aquí aceptar, y en la parte inferior me genera una nueva pestaña, que es análisis exacto. Y acá me genera una serie de juntas, que donde están las conexiones de los tubos, o sea, las conexiones de las líneas de fucsia, mientras que donde está en contacto con el entorno o finaliza esa, son mostaza. Si yo hubiera dejado los cortes y hubiera dejado la soldadura, esos, o sea, aquí esto significa que se comporta como un todo. Si lo hubiera recortado, aquí aparecía mostaza. Entonces me generaba como si fuera no una estructura única, sino varias estructuras, entonces ahí me generaba una indeterminación. Entonces idealmente la tomo así. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener. Lo segundo, lo que le decía ahorita cuando pusimos allá al compañero a caminar, vamos a definir cómo es la interacción con los elementos fijos. Entonces aquí en las sujeciones, aparece en la parte izquierda, vamos a darle clic derecho. Profe, pregunta capciosa. ¿Y si el ensamble lo hubiésemos hecho como en la vida real, con tornillo, por elección, ¿no? Tendríamos que haber dejado esas conexiones para que salga el mostaza. No, sí, claro. Pero entonces acá en las sujeciones yo puedo agregar, mire, puedo agregar diferentes tipos de conexiones. Ok, listo. Una conexión, lo que pasa es que no les quiero complicar la existencia y usted la quiere complicar. Yo solamente les voy a poner a simular la estructura, pero yo podría simular todo el ensamblaje. Lo que pasa es que son más, o sea, se van a demorar más, se van a complicar más y de pronto el computador se muere. Entonces lo que quiero es que aprendan a manejar la herramienta, entonces solamente lo hacen sobre la estructura. En sí el sistema cree que todo eso es una sola pieza. Pues en general cuando usted lo tiene es una sola pieza. O sea, estructuralmente hablando se comporta como una sola. Cuando usted tiene una estructura como un puente, cuando le pone un camión encima, él no se comporta como columnas o como vigas, se comporta como un puente completo. Y se desplaza completo, no se desplaza a pedazos. Lo mismo va a pasar acá. ¿Está claro? Entonces acá, volviendo a las sujeciones, primero va a colocar la geometría fija. Pregunto, traten de recrear en su mente cómo se usa esa cosa. O sea, cómo un paciente usa ese caminador. ¿Qué hace? Lo levanta y da el paso, ¿cierto? O sea, coloca en la posición, o sea, estira los brazos. Lo coloco atrás, doy el paso y repito el proceso. En ese proceso que acabamos de describir, ¿qué puntos de la base, o sea, de los mostaza que tenemos ahí, se fija primero al piso? Los que están más cerca del paciente, al Póngale usuario. lógica, ingeniera. Al usuario. Adelante. El movimiento normal, porque es que si usted haga el ejercicio de lo que usted dijo hacia atrás, entonces estoy poniendo aquí, después aquí. En el proceso de pronto no. Usted lo hace, pero si le sumo unos 60 años más, yo creo que no. Entonces, los puntos fijos, ahí esa geometría fija, por favor, van a dar clic sobre esos se llaman nodos, esos dos puntos, en la punta y en esta punta, una geometría fija. Y ahí le coloca unas flechas en todos los sentidos. Les recuerdo que este que estoy marcando ahí en la pantalla es X, o sea, ancho. Este será Y y este será Z, correcto, las dimensiones.
Entonces lo ancla todo, o sea, queda totalmente fijo. Lo que usted hace cuando tiene los pies puestos en la tierra y camina. Entonces genera un rozamiento y genera un desplazamiento porque tiene un punto de conexión con el entorno fijo. Pero los de atrás van a estar fijos, pero se pueden desplazar en un solo eje. ¿En cuál? ¿En X, en Y o en Z? En Y. O sea, hacia arriba. ¿Qué? Sí, o sea, usted camina hacia arriba. O sea, es el ¿Arriba no es de Z? araña, subo en Z. Entonces, ¿cómo restringo ese movimiento? Entonces vuelve y juega. Sujeciones, geometría fija, pero ya utilizo una geometría de referencia. La geometría de referencia va a ir sobre este nodo y sobre este nodo, pero tengo que definir cómo lo voy a restringir. Entonces, lo primero acá, tengo que tomar un plano de referencia para establecer en dónde se puede mover. Recuerde que solamente se puede mover sobre Z, o sea, hacia lo ancho no y hacia arriba no. Por lo menos no en su movimiento normal. Eso no quiere decir que si yo me muevo hacia un lado, pero el problema es que si la carga se la monto hacia un lado, el objeto se va a dañar, se va a partir. Fácilmente va a fallar porque no está diseñado para ese uso. Y ya ahorita se lo muestro. Entonces, ¿cómo lo defino en este caso? Coloco un plano, bien sea el plano de planta o la vista lateral sobre la cual yo voy a definir esos componentes. Entonces acá, si se dan cuenta que aparece una flecha que me la restringe. Si yo quiero ver esa flecha más grande, yo aquí abajo, en configuración del símbolo, aquí salieron verdes, aquí también sale verde, aquí se alcanza a ver la punta. Aquí yo puedo cambiar el color si quiero, como distinguir dónde coloco las cosas. Voy a colocarlo aquí rojo y voy a colocarlo más grandecito para que lo veamos. Entonces mire, ahora sí la flecha está hacia atrás, pero no se puede mover ahí. Entonces eso no es cierto. Entonces yo tengo que evitar que se mueva en Y y se mueva en Z. O sea, quede quieto ahí y sí permite mover. Perdón, no se puede mover ni en Y ni en X. Y sí se puede mover en Z. ¿Listo? O sea, ya lo fijé. Ahora, ¿y por qué hago esto? Vuelve y juega. Cuando yo tengo una estructura, que la más común que a uno le explican es un puente, yo siempre tengo un elemento fijo y un patín que es un elemento móvil. Si usted ha tomado, porque recuerde que la ingeniería se basa en la observación y eso es algo que ustedes poco o nada, porque usted no me puede resolver un problema que no entienda. Cuando usted se para en un puente vehicular en uno de los extremos, cuando pasa un vehículo pesado, hay un extremo que se desplaza, se mueve, y no es porque se vaya a desbaratar el puente, sino porque yo le permito que en el uso normal de trabajo de esa estructura, él se desplace para que absorba la carga. Porque si lo dejo anclado a los dos puntos, la posibilidad de que eso se fracture es alta. ¿Sí? Por eso es que los edificios se caen más fácil con un sismo. Que hoy en día lo que hacen, por ejemplo en Japón, lo colocan sobre patines. Y entonces hacen que él absorba el movimiento y se desplaza. Y absorba la carga. Entonces eso se comporta exactamente como una misma estructura. Eso es lo que está pasando allá. Ahora, los esfuerzos. Ahora las cargas. Entonces ahí voy a colocar una fuerza. Pero la fuerza yo puedo colocarla sobre un vértice, sobre una junta o sobre una viga. En este caso va sobre una viga. O sea, acá y acá, que es donde colocan normalmente los brazos. O sea, es el normal uso de este elemento. No lo va a colocar acá, no lo va a colocar acá. Y en este caso, nuevamente defino el plano. Entonces voy a utilizar la vista lateral y voy a definir ahí la carga. ¿Es correcta la fuerza hacia ahí? No. Tiene que ir hacia abajo, entonces tengo que invertirla. ¿Cuánto será la fuerza? ¿Cuánto pesa un adulto Promedio 70. promedio latinoamericano? 75 kilos. Conviértamelo a newtons. Señores mecatrónicos, no me macheteen.
sea, no me lo multipliquen por 10, multiplíquenmelo por 9.81 y regálenme ese valor, por favor. 75 por 9.81. 35.7. Sí. Listo. Bien. Entonces ahí ya tengo la carga. ¿Correcto? En newtons. Pregunta. Sobre todo lo que vive en este planeta no actúa ninguna fuerza adicional. Correcto. Entonces debo colocarle la gravedad porque si no flotaríamos. Entonces cargas externas y la gravedad. Él por defecto sabe hacia dónde va y cuánto vale, pero ¿por qué me permite aquí cambiarlo? Porque esta cosa tan maravillosa me puede permitir diseñar elementos, por ejemplo, para usar en la Luna. Entonces eso significa que yo este valor lo dividiría por 6. O para usar en Marte, esto lo dividiría por 3. O para usar en Venus lo multiplicaría, si no estoy mal, por 7, que la gravedad ya es mayor. Entonces los elementos se van a comportar diferente. Entonces ya teniendo eso, teniendo las cargas, teniendo las restricciones, teniendo los nodos, voy a definir la malla. Las particiones que le dije para que pueda hacer el estudio. Entonces aquí en malla le dan clic derecho y le dicen crear malla. En tubería él por defecto la crea de una sola forma, que son particiones como si fueran cilindros. Ya con la malla, ya con todos los esfuerzos, sencillamente le digo ejecutar el estudio y él le muestra cómo es el esfuerzo. ¿Qué me importa ahí? Miren lo que dice acá. El límite elástico del material que yo definí. Me dice que es 4,15 por 10 a la 8. ¿Correcto? ¿Qué es el elemento, qué es el esfuerzo elástico cuando yo cargo un elemento? Pero suelto la carga y él regresa a su forma normal. Cuando ya tengo una deformación plástica es que yo apliqué tanta fuerza que esta cosa o se dobló o se partió. O sea, ya no regresa a su posición. Entonces yo tengo que determinar que este resultado mayor no sea superior a este, que en este caso da, porque aquí me dice que es 6.25 por 10 a la 7. Eso quiere decir que esa cosa no va a fallar. Obviamente, el esfuerzo más grande, donde está el rojo, es donde le pusimos la mano. Y recuerde que, señores mecatrónicos, cuando yo tengo aquí una viga y le tengo una carga distribuida, siempre el comportamiento va a ser de esta manera, siempre. Cuando tengo secciones sí tengo rectángulos, pero cuando tengo una carga completa él se comporta como una catenaria, exactamente igual, aumentando hacia el centro. Entonces el mayor punto de formación son estos. Entonces, ¿qué determino ahí? Entonces nuevamente señalan de Liz. Aquí lo que voy a determinar es que esta cosa acá funciona y no se va a dañar. Aquí hace obviamente los desplazamientos, los movimientos exagerados. Y el desplazamiento, miren que el punto, sobre los puntos que están en rojo, el desplazamiento más grande es casi de 5 milímetros, que es en estos puntos. Que sigue siendo pequeño para esa estructura tan grande. ¿Correcto? O sea, funciona. En términos prácticos, ¿qué hago? Entonces, sencillamente, yo puedo decidir que para qué, lo que me preguntaba el señor antes, ¿para qué una tubería de 1 pulgada? Eso es muy grande. Entonces, miremos a ver si funciona con la anterior, que es una tubería, vamos a colocarla de 1/4 de pulgada y vamos a mantener el mismo aparejo. Y cambio tanto los parales principales como los travesaños. Ya otra vez el análisis. Des en cuenta que aquí me marca una alerta. Eso significa que el estudio que tengo acá no está bien, porque ya cambian las condiciones. O sea, debo correrlo nuevamente. Entonces mire lo que sucedió. El límite elástico no cambia. Es el del material. ¿Y esto a qué se refiere? A tablas. A las tablas genéricas que uno encuentra en cualquier material. ¿Sí? Y
acá me dice que es 1.13 por 10 a la 8. Todavía sigue, aunque subió bastante porque estaba a las 7 y subió a la 8, pero aún sigue soportando. Eso quiere decir que yo lo puedo hacer En ese material. en ese material y me estoy ahorrando plata. Punto. Esa es la decisión que usted toma y eso es lo que yo voy a revisar. Sí, o sea, no solamente que sea grandísimo, porque yo puedo hacer, para un puente peatonal, puedo hacer el Golden Gate y no se va a caer. Para que pasen 10 personas al día. Pero sí vale la pena hacer toda esa estructura para que pasen 10 personas. Uno puede hacer una cosa como más pequeña y gastarme menos y demorarme menos. Entonces, esa es la decisión que usted debe tomar. Entonces, ahí me entregan eso. Y deben entregar un informe. Pero antes de que me hagan los ojos, porque no les voy a echar gotas, esa cosa lo hace solo. Entonces, usted se viene acá cuando tenga listo el estudio y le dice informe, la parte superior derecha. Ahí que vamos a definir, desactivamos suposiciones, perdón. La conclusión, vamos a desactivar los detalles del sensor y ya. Diseñador, su merced. No, Pepito Pérez es mi estudiante estrella, pero en su caso, supersónico. Compañía, ya saben dónde estudian. La URL, creo que saben la dirección web de la universidad. Creo. El logotipo, pueden utilizar, perdón, el mismo De la plantilla. de la plantilla. Y la dirección desaparece en Google Maps. La copia. Vamos a trabajar con carta. Él por defecto se aloja en la misma carpeta donde tenemos la pieza. Entonces preferiblemente creen otra carpeta que se llama simulación y la colocan ahí. Yo por defecto la voy a dejar ahí en la raíz de la que tengo. Le digo aplicar y le digo publicar. Y él empieza automáticamente solito a generar el informe, que cuando termine nos va a abrir y nos lo va a mostrar. Entonces tenemos un momentico que lo haga. Mi pregunta es, ¿el muñequito es raro para qué si el estudio de fuerza sirve para eso? ¿Y cómo le Ergonomía, hija, porque con eso usted me garantiza que una persona normal cabe, porque yo puedo hacer resistencia. Miren que yo le puse unas medidas que usted ni siquiera preguntó Pero por uno qué. puede tomar las medidas uno mismo y en base a eso ya puede... El Y así la muñequito. simulación no la hizo en base a usted hacer como la animación de usted mismo. Ah, no, le fue eso, pero ergonómicamente. Yo podía haber hecho esa estructura. ¿Qué ancho tenía? ¿Tú? ¿Cómo que? Bueno, usted que llegó tarde, ¿qué ancho tiene? O sea, para que entre la persona, ¿cuánto le deje? ¿A qué distancia coloqué los planos? O sea, tengo 50 centímetros, que es lo que normalmente cae. ¿Y cuánto tiene de longitud? 450, que más o menos da lo que un paso, 45 centímetros, un paso normal de una persona adulta, no de usted que es atleta de alto rendimiento. Ahí da ese paso, normal. Entonces, esa es la condición ergonómica que me va a garantizar el muñequito. Pues, uno cuando llega a cierta edad, si no le basta mi explicación, uno se vuelve terco. Yo ya llegué acá, entonces quiero que usted lo coloque. Obviamente habría que colocar el muñequito de parejo, pero no va en el informe, o sea, solamente sobre la estructura. Pero sobre el ensamblaje sí. Entonces, ahí le entrega ahí la información y le va dando como un pantallazo paso a paso con la información Wow. que usted tiene y las consideraciones para tomar el análisis. Bueno, la compañera quiere trabajar más. Usted le dice que la estructura principal. Es el sueño, produce estas cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál silla?
¿Cuál es su tema? La silla elevadora, la silla. La de subir escaleras. ¿En dónde hago? O sea, cuando ya está montado en la escalera. Obviamente, que es cuando está haciendo el esfuerzo de trabajo, cuando sube a la Él persona. también está tomando la fuerza de la escalera. La fuerza de la escalera. Él está sobre la escalera. No. La silla está en el tubo. Pero es que la fuerza, es que ¿quién le hace la fuerza? ¿La escalera o la persona? Ah. O sea, ahí usted a esa estructura tiene tres componentes de fuerza. El propio peso, la gravedad y la carga de uso, que es la persona. Lo coloca sobre un adulto promedio que ya tiene peso de 75 kilos. Que si sube una vez... Ah, una cosita que me faltó acá. Ojo, cuando usted tenga aquí los resultados, observen. O sea, tensiones y desplazamiento en el caso de tubería y en el otro le va a dar deformaciones. Cuando tenga no tubería, sino por ejemplo perfiles en L o perfiles en C, que es lo que les va a pasar a los mecatrónicos, usted se viene por acá, le da clic derecho a los resultados y le dice definir trazado o factor de seguridad. Lo coloca automático y le dice aceptar. Y nuevamente le doy clic al factor de seguridad, opciones de gráfico y activo la opción de máximos y mínimos. ¿Qué es lo que quiero ver? Que sobre todo el mínimo tiene que ser mayor a 2. O sea, si es menor a 2, no sirve. ¿Por qué mayor a 2? ¿Eso qué significa? En este caso me dio un poquito más de 3. Eso significa que en una está diseñado para una persona de 75 kilos, pero en algún momento puede resistir una carga de 7 por 3, 21, o sea, más o menos 220 kilos en el 3.6. Puntual. Que porque la persona se fue a caer y caí, porque recuerden que cuando yo hago el esfuerzo de caída no es solamente mi peso, sino actúa también la distancia por la gravedad. Entonces una persona de 75 kilos que se cae de un tercer piso no pesa 75 kilos cuando se estrella contra el planeta. Pesa aproximadamente unos 300, 400 kilos. Por eso es que se desbarata usted. Porque si usted se tirara de un último piso, piso 20, y solamente la fuerza que llega es la de su peso, usted se salva. Pero en la medida que va aumentando la altura, la aceleración aumenta y por lo tanto la fuerza sobre la masa cuando impacta, cuando su velocidad se reduce a cero es mayor. Entonces aumenta la carga. Entonces eso, para que lo tengan en cuenta, o sea, este valor mínimo, el máximo, a la larga se vuelve irrelevante, que en este caso dio 43. O sea, aquí en este marco aguanta 43 veces. ¿Qué decisión me podría servir para tomar? Entonces yo puedo probar, si quito este y solamente dejo uno solo, a ver qué pasa. Igual me estoy ahorrando material de un travesaño. ¿Está claro? Okay. Pero lo que me importa realmente es la que me dio allá, de 3.6, que no puede ser menor a 2. Que si da mayor a 2, entonces lo primero que tengo que hacer es aumentar la geometría. Si a pesar de eso me sigue sin funcionar, entonces me toca cambiar el material. Pero si yo cambio el material, ahí empieza a subir ¿qué? El peso. Entonces la carga de funcionalidad no me va a servir. Entonces, mire una cosa que me preguntaba por acá el señor Antelis, se la va a cambiar. Entonces lo voy a poner a mover, o sea que la persona, por ejemplo, se cayera de lado, o sea, se fuera de lado, o sea, el movimiento fuera en X. No en Z como está en este momento. Entonces voy a restringir esa y voy a permitir que se mueva en X. O sea, en este caso se va a ir hacia el lado de la carga. Solamente ese cambio. A ver qué pasa. Dense cuenta que inmediatamente el esfuerzo subió. Porque la carga aumenta. Y empieza a comportarse de forma diferente, o sea, tiende a abrirse más si no tiene la restricción. O sea, ahí ya se está desplazando netamente sobre X, que no está hecho para eso. Y acá, en los desplazamientos aumentó este punto.
Recuerde que el desplazamiento en el otro, el mayor desplazamiento era acá. Aquí no, porque aquí tiende a abrirse, tiende a partirse, a despatarse, por llamarse de alguna manera. Pero eso ocurre en las uniones, no sé cómo explicarlo ahí. Esas dos paralelas que tienes al frente, no, las otras dos paralelas. Los travesaños con respecto al tubo completo ese. Claro, es que él tiende a abrirse, a separarse. Por eso, pero yo no veo ahí que haga... ¿Dónde está el mayor desplazamiento? Acá. Pero la mayor torsión ocurre exactamente en esos pegues y yo no he visto... No, es que no hay, aquí esto no es un esfuerzo. O sea, la mayor deformación sobre la viga. Lo tengo ahí. Pero con el movimiento hay mucha deformación en la unión del travesaño Pero es con... que lo primero que tiende es a abrirse. Cuando yo aumento la carga, tiende a abrirse. Obviamente cuando supero esta carga, si yo le aumento este valor, se va a partir por todos los lados. ¿Es eso? Y aquí, listo, hombre, muy amable. Bien. Entonces acá, por ejemplo, el factor de seguridad pasó de 3.6 a 3.4, bajó. ¿Está claro? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Preguntas, por favor. Pero ahí tendría que hacer otra cosa, ¿no? Volver a exportar el informe porque los resultados cambiaron. Una cosita adicional para que lo tengan en cuenta. Si usted se da cuenta acá, dentro de la carpeta donde tengo aparecen todos estos archivos. Esos archivos son los archivos de la simulación. No me los vaya a borrar, porque si usted me los borra, aquí me aparece que la simulación, a pesar de estar todos los elementos cargados, no se ha corrido. Y yo no le voy a correr la simulación. Usted ya me la debe entregar lista para la foto. Entonces, no le borren los archivos porque va a pasar eso. ¿Está claro? Preguntas. Entonces, mañana, muy juiciosos, se van a poner a hacer la primera parte, que es la que define prácticamente todo su trabajo, la estructura. Y mientras ustedes están muy juiciosos, yo los empiezo a pasar uno a uno para hacer el quiz de calibrador que me dé. ¿Listo? ¿Tú también? ¿Usted ya lo hizo? Pues no habíamos hecho el día pasado. O sea, usted me Calibración. debe es la recuperación. No. No, el quiz de calibrador. Ustedes todavía no lo he hecho. Entonces, ¿qué? Pensé que... no, eso sí, ya lo repasé hace rato. No, pero si no nos había hecho ya ese quiz de calibrador. Eso fue el semestre pasado, anterior. No, este semestre. Pero en el primer corte que es directo, ahora es inverso, acuérdense. ¿Eso qué quiere decir? Que se ponga a estudiar, porque no me... Nos vemos mañana. ¿No son dos puntos? Señor, Son dos ejercicios. son 12.